Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, yo soy médica y además he realizado cursos de especialización y de profundización en temas de salud, belleza y bienestar y bueno, la creadora de este espacio. Y bueno, pues la verdad empecé nuevamente con podcast porque considero que en estos momentos lo que me interesa es mostrar lo que aspiro a hacer y es la creación de servicios. Como ustedes saben, la idea es generar servicios y les prometí que después de que yo lograra parte de mis objetivos y que aspiraba a que esto sucediera hacia el segundo semestre, pues empezaría con esta tarea que consiste en eso, en empezar a mostrar algunos resultados. En el caso personal, ya bajé 6 kilos y voy bajando aún más sin necesidad de la utilización de cosas complicadas, sino solamente pues con dieta, control de la ingesta de alimentos, el consumo de agua y la realización de actividades que no necesariamente tienen que ser cardio ni tienen necesariamente que ser cosas que sean de alto impacto, teniendo en cuenta que estoy un poco limitada por razones de salud. Entonces, pues vamos a hablar un poco de lo que son los servicios reales y de las necesidades locales. En parte, sí, seamos objetivos. Hay 3 cosas que nos afectan muy frecuentemente, son los ojos, obviamente, la piel y, aunque no lo crean y nadie le pare bolas, sí, los pies. Los pies son los que tienen que soportar el peso. Entonces, obviamente, si vamos a empezar por servicios, lo primero es no solamente pensar en que existe el pedicure, sino también en el cuidado de los pies. Y esto implica cosas mucho más profundas, mucho más serias que solamente considerar que es el arreglo de las uñas, sino que también tiene que ver con el control del peso y la realización de actividades que logren mejorar esta fluidez en el movimiento. En cuanto a que el cuidado general es que estar sano es parte de ser un ser integral, es general. Estar activo también es la misión, porque sin ello pues no podemos estar en completa armonía con nuestro cuerpo y de paso con nuestras actividades cotidianas. Pero para eso tenemos que empezar a entendernos, porque ya no necesariamente tenemos que ser personas muy jóvenes que tengamos o que podamos realizar estas actividades de alto impacto, porque nos pueden afectar no solamente las articulaciones, sino también nuestra posibilidad de movernos. Y en muchas ocasiones todo nuestro problema está más relacionado con cosas como, por ejemplo, el exceso en el consumo de sustancias o el exceso en la ausencia más bien de realizar algunas actividades que incluyen de alguna manera sanearnos a nosotros mismos. Y estoy hablando, por ejemplo, en la ingesta descontrolada de alimentos que son irritantes o que pueden generar afectación de, por ejemplo, una de las glándulas más importantes que viene siendo el hígado, y que pues esto nos va a repercutir y que incluso nos va a afectar nos damos cuenta de esta situación cuando se nos ve afectado no solamente a través del dolor, sino con la aparición de cosas irregulares, irregulares, raras, ¿sí? Estadísticamente poco frecuentes, que nos empiezan a aparecer muy seguramente en lo que tiene que ver con la piel y con las faneras. Acordémonos, faneras igual, cabello, uñas, etcétera. Y es que la edad no necesariamente tiene que ver con el hecho de que una persona se ve al espejo, vea las arrugas y dice, oh, qué tan viejo estoy. También hay una edad que refleja nuestro cuerpo. Esta edad no necesariamente tiene que ver con las arrugas, aunque sí es como lo más frecuente o lo que más nos asociamos. Y que creen, hay maravillas, tanto farmacológicas, cosméticas, cosmiátricas, etcétera. Pero hay algo que no le podemos ocultar a nuestro cuerpo con respecto a nuestra edad, y es esa parte que tiene que ver con la salud, con la parte interna.
Entonces, pues obviamente para muchas personas que ya tienen algún recorrido, algún conocimiento, hay una serie de plantas, hay una serie de sustancias, hay una serie de complementos que nos ayudan de una u otra manera a limpiar nuestro cuerpo o que nos ayuda a generar una disminución en la inflamación o una desintoxicación, y es el uso de las plantas y tenemos no solamente las flores como veíamos antes, sino que también tenemos hierbas. La mayoría de la gente está más familiarizada con las hierbas, aunque no lo crean, también hay semillas, y aunque no lo crean, también hay cortezas, y aunque no lo crean, también hay raíces, etcétera, para hacer infusiones de cocción, lo que aquí en Colombia llamamos aromáticas. Aguas aromáticas. En este caso estamos viendo una ortiga. Entonces, pues obviamente esto nos va a ayudar con una serie de procesos que tiene nuestro cuerpo. Si, por ejemplo, en el caso de las varices, que son estas venas que sobresalen en nuestras piernas y que generalmente están ligadas a cosas que son o que sobrepasan a nuestro ser, o sea, tiene que ver con genética, tiene que ver con sobrepeso, tiene que ver con el consumo de anticonceptivos, con malas rutinas con respecto a una serie de cosas. Entonces, hay situaciones que podemos controlar. Una de esas es el cuidado de la piel, por ejemplo. Y otra cosa muy importante es el control del peso, ¿sí? Y esto no es hacer las dietas a la loca, sino suministrarle al cuerpo los elementos adecuados para poder controlar no solamente nuestro peso, sino también nuestros niveles de muchas sustancias. Tal vez dentro de las más conocidas, pues tenemos obviamente el azúcar, eh, porque pues esta sí nos puede afectar bastante la piel y generar una serie de o comprometer la salud en general de nuestro cuerpo. Bien, y como esto se trata de sobre servicios, y uno de los servicios que quiero instaurar es la asesoría, más que la asesoría nutricional, ¿verdad? Porque la asesoría nutricional pues lo haría una nutricionista. Me enfocaría más en algo que casi nadie quiere hacer, y es una cocina saludable. Cuando yo estaba en el proceso de adelgazar hace 10 años, ocurría se me presentaba una frase muy común, muy frecuente, y es que las frutas no te van a hacer daño, y eso es parcialmente cierto. Mucha gente me dirá, no, es que soy vegetariana, no, ¿cómo va a decir que eso es parcialmente cierto? Mire, hacer un tratamiento para adelgazar no solamente implica una serie de restricciones. Estas restricciones, estas rutinas implican también una disminución en el consumo de calorías. En nosotros, las personas que no somos vegetarianas, estamos acostumbrados al sabor de la carne. Estamos también acostumbrados en general, y esto es por lógica, a que la visión de lo oleoso, de lo untuoso, que eso lo dan las grasas, es provocativo, como en esta diapositiva, ¿verdad? La anterior es muy similar, pero esta, díganme si no hace que uno expanda sus horizontes con la saliva y o sea, sea más provocativa por el solo hecho de que tiene alguna sustancia que está muy relacionada con ¿qué? Con la leche y con el azúcar, incluso con la grasa. Y es probable que se pueda realizar algunos reemplazos, como puede ocurrir con los lácteos, que puede ser por un ejemplo, la utilización de yogures naturales o la utilización de otro tipo de sustancias fermentadas y no fermentadas que podrían dar esa apariencia apetitosa sin necesidad de que tengan grandes cantidades de azúcares o que tengan grandes cantidades de grasas, ¿cierto? Lo mismo sucede con algunos otros alimentos que depende de nuestra presentación, o mejor aún, de cómo se presenten a nuestros ojos, ante nuestros ojos, hacen que sean más provocativos o no. Y esto puede ser, por ejemplo, un helado. Y la cantidad de azúcar puede estar muy
o puede estar reemplazada más bien por el consumo de algunas especias y de algunas plantas que logran mejorar el sabor y, si bien es cierto, no reemplazarlo, pero sí hacer un sabor diferente que puede ser agradable. Entonces, hay algo que se llama especiar, o sea, de especie, o de realizar confites, etcétera, con algunas sustancias que son dulces y que no necesariamente tienen estos altos grados de refinación o de refinamiento, que en últimas pues son los que nos producen las altas concentraciones de glucosa en sangre. Bueno, por último, hay como cierto tipo de mito, de velo, no sé cómo llamarlo, con respecto a las frutas, a las hierbas, a las raíces, etcétera. Y efectivamente sí, tienen estos componentes, que el flavonoide, que el riboflavonoide, que los terpenos, que sí, la presentan, las tienen. Y sí tienen ciertos potenciales, también es cierto, tienen ciertos potenciales que en últimas nos ayudan con nuestra salud, pero no son la panacea. ¿A qué me refiero? A que si una persona va a realizar un régimen para bajar de peso, es conveniente hacerlo de una manera paulatina, que pueda ser evaluada. Ya de esto lo he hablado en más de una ocasión, ¿verdad? Pero además tiene que hacerse de una manera que sea profesional, sin abusos. ¿Por qué? Porque es que resulta que el ser humano tiene una tendencia a magnificar tanto los objetivos como los resultados. Y solemos pensar que si ya hemos bajado una cierta cantidad, pues también podemos bajar una cantidad similar a la semana siguiente, cuando esto no es así, y no se nos informa que eso puede llegar a ser peligroso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que en estos momentos de incertidumbre económica nos basemos nuestras dietas en algo que tenemos muy frecuentemente en el mercado, que son las frutas de cosecha. Las frutas de cosecha son maravillosas porque son de estación, son las que están ahí, son las que están económicas, y las presentaciones podemos realizar una gran cantidad de preparados que podemos llevar. Increíblemente hay un poco de verduras que de preparación adecuada podemos lograr que duren varias horas y que nos pueden servir para su consumo a las horas de los almuerzos, no solamente como meriendas. Entonces, ya teniendo claro este tipo de alimentos que me gusta que la gente empiece a considerar, es decir, que su cerebro los vea y digan, oh, wow, yo los puedo conseguir, y los puedo llevar y lo tengo en una lonchera. Supongo que podemos empezar a reemplazar al menos una de las meriendas, puede ser las 11 o las medias 9, por una fruta o por 2 frutas. Y obviamente con agua, y el agua no solamente es el agua, sino puede ser el jugo, o puede ser el refresco, o puede ser algún otro líquido, que no necesariamente tiene que ser una bebida carbonatada, que tiene otros efectos, que no solamente es la cantidad de azúcar que nos consumimos de una sola vez. Bien, en esta fotografía me siento mucho más cómoda, aunque no esté maquillada. En fin, el asunto es que aspiro que la gente que me esté viendo le interese este tema, que si tienen a alguien que requiera más información, por favor se los hagan llegar, me viralicen, etcétera, porque pues la idea es empezar a atender personas, pero no me gusta hacerlo en grupo. Hay cosas que son asesorías, que las asesorías sí puede ser en grupo. Un taller, por ejemplo, de cocina, claro, se puede realizar en grupo.
pero hay cosas que cada persona es un mundo diferente. Yo vivo en clima caliente, pero yo nací en clima frío, por ejemplo, y yo entiendo esa situación. Entonces, no se les olvide darles like, viralícenme, chao, gracias.